Buen día, estimados. Mi nombre es Luis Carlos Miranda Díaz y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre la doctrina social de la Iglesia. Los principios que establece la doctrina social de la Iglesia sirven para guiar el comportamiento humano de los creyentes que siguen dicha religión. Lejos de profesar la religión o no, son un referente moral y cívico que puede ayudar a la comunidad en general para tener una mejor convivencia social. Resalta además la importancia de los valores morales fundados en la ley natural escrita en la conciencia de cada ser humano, que por ello está obligada a reconocerla y respetarla. La humanidad reclama actualmente una mayor justicia al afrontar el vasto fenómeno de la globalización. Siente viva la preocupación por la ecología y por una correcta gestión de las funciones públicas. Comenzamos con el primer principio, la persona humana y sus múltiples dimensiones. La persona no debe ser considerada únicamente como individual absoluta, edificada por sí misma y sobre sí misma, como si sus características propias no dependieran más que de sí misma. Tampoco debe ser considerada como mera cédula de un organismo dispuesto a reconocerle, a lo sumo un papel funcional dentro de un sistema. Las concepciones que tergiversan la plena verdad del hombre han sido objeto en repetidas ocasiones de la solicitud social de la Iglesia, que no ha dejado de alzar su voz frente a estas y otras visiones drásticamente reductivas. La persona no debe ser considerada únicamente como individual absoluta, edificada por sí misma y sobre sí misma, como si sus características propias no dependieran más que de sí misma. Seguimos con el siguiente principio, que es de los derechos humanos. A raíz de los derechos del hombre se debe buscar en la dignidad que pertenece a todo ser humano. Esta dignidad connatural a la vida humana e igual en toda persona se descubre y se comprende, ante todo con la razón. El fundamento natural de los derechos aparece aún más sólido si a la luz de la fe se considera que la dignidad humana, después de haber sido otorgada por Dios y herida profundamente por el pecado, fue asumida y redimida por Jesucristo mediante su encarnación, muerte y resurrección. La fuente última de los derechos humanos no se encuentra en la mera voluntad de los seres humanos, en la realidad del Estado o en los poderes públicos, sino en el hombre mismo y en Dios su Creador. Inseparablemente unido el tema de los derechos se encuentra el relativo a los deberes del hombre, que hay en las intervenciones del magisterio una acentuación adecuada. Frecuentemente se recuerda la recíproca complementariedad entre derechos y deberes, indisolublemente unidos. En primer lugar, en las personas humanas, que es su sujeto titular. Este vínculo presenta también una dimensión social. En la sociedad humana, un determinado derecho natural de cada hombre corresponde a los demás el deber de reconocerlo y respetarlo. El magisterio subraya la contradicción exigente a una formación de los derechos que no prevea una correlativa responsabilidad. Por tanto, quienes al reivindicar sus derechos olvidan por completo sus deberes o no les dan la importancia debida, se asemejan a los que derriban con una mano a los que con la otra construyen. El último es el principio de solidaridad. La solidaridad confiere particular relieve a la intrínseca sociabilidad de la persona humana, al igual de todos en dignidad y derechos. Al camino común de los hombres y los pueblos hacia una unidad cada vez más convencida, nunca como hoy ha existido una conciencia tan difundida del vínculo de interdependencia entre los hombres y entre los pueblos que se manifiesta en todos los niveles. La vertiginosa multiplicación de las vías y de los medios de comunicación en tiempo real, como las telecomunicaciones, los extraordinarios progresos de la informática, el aumento de los intercambios comerciales y de la información son testimonio de por primera vez desde el inicio de la historia de la humanidad. Ahora es posible, al menos técnicamente, establecer relaciones aún entre personas lejanas o desconocidas. Las nuevas relaciones de interdependencia entre hombres y pueblos, que son de hecho formas de solidaridad, deben transformarse en relaciones que tiendan hacia una verdadera y propia solidaridad ético-social, que es la exigencia moral incita de todas las personas y las relaciones humanas. La solidaridad se representa, por tanto, bajo dos aspectos complementarios, como principio social y como virtud moral. La solidaridad debe captarse ante todo en su valor de principio social ordenador de las instituciones, según el cual las estructuras de pecado que dominan las relaciones entre las personas y los pueblos deben ser superadas y transformadas en estructuras de solidaridad mediante la creación o la oportuna modificación de leyes, reglas de mercado y ordenamientos. Como conclusión, después de revisar a fondo estos tres principios, que la doctrina debe ser respetado y tiene muchas dimensiones sociales, de las cuales propone el mismo Vaticano, podemos analizar un poquito mejor la configuración social bajo la que nos desarrollamos y desenvolvemos. Como conclusión y a modo de análisis y de unificación de información,
podemos declarar que para tener un buen futuro y una buena convivencia social debemos comprender que el ser humano es un ser con muchas dimensiones, que desarrolla y comprende que y debe ser respetadas. Para ello se establecen derechos humanos que sirven como andamio para saber qué estamos destinados y qué podemos hacer dentro de nuestro contexto. Y para finalizar, y uno de los principios más importantes es el principio de solidaridad, que nos ayuda a, como comunidad, tener y generar un mejor ambiente social en el que vivimos. Aquí les dejo la referencia electrónica. Y como tal, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Agradezco mucho su tiempo y atención. Nos vemos muy pronto.